Hola, espero que te encuentres de lo mejor. Me presento nuevamente ante ti. Mi nombre es Carlos Alberto Rivas, soy alumno de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, extensión y Ciudad Constitución. Y bueno, el día de hoy voy a continuar leyendo un capítulo más para ti del libro llamado El Periquillo Sarmiento. Espero que te guste. Capítulo 14. Critica Periquillo los bailes y hace una larga y útil digresión hablando de la mala educación que dan muchos padres a sus hijos y de los malos hijos que apesadumbran a sus padres. Cansados de bailar y de beber, se acabó el baile igual que todos se acaban. A las 12 o poco más de la noche se fueron yendo los más prudentes, o los menos tontos que no trataban de desvelarse. Los demás se quedaron, fuérase porque extrañaban el bullicio de los que se habían ido, o porque se habían cansado ya. Apenas se levantaban a bailar. Las velas estaban muy bajas y perdiendo su revelo, y los músicos ya no atinaban a tocar bien el son que les pedían, y aún alguno de ellos le rascaba su bandolón debajo de la puente. Januario, como tan diestro en estas escuelas, me dijo: «Hombre, qué entristecida se ha dado el baile y tan temprano. ¿Qué hemos de hacer?», le dije yo. «¿Cómo qué? Alegrarlo», me respondió. «¿Y con qué se alegra?», le pregunté. «Con una friolenta». «¿Hay aguardiente?». «Sí», le dije. «¿Y azúcar y limones?». «También». «Pues manda que lo pongan en toda la recámara». Hice lo que Januario me pidió, quien en un momento hizo una mezcla de aguardiente, azúcar y limón, a lo que se le llama ponche. Mandó poner nuevas luces en las pantallas y comenzó a dar a los músicos y a los asistentes aquel brebaje condenado a pasto y sin medida, cuya diligencia se puso en aquello de los demonios. Al principio bailaban con algún orden, y sabían algunos lo que tocaban y otros lo que saltaban, pero en cuanto el aguardiente endulzó y comenzó a hacer su operación, se acabaron de trastornar las cabezas, se hizo a un lado tal cual respetillo y moderación que había habido. Las mujeres escondieron la vergüenza y los hombres el miramento. Entró segunda y tercera ronda de ponche, y ya no había gente con gente, porque aquello no era un baile, sino un retozo y escándalo criminal. Los que hacen los bailes, y más si son de esta clase, son unos alcahuetes y solapadores de mil indecencias escandalosas. Tal vez no lo presumirán, no lo querrán y aún se distinguirán con ellas, pero todo esto no se salva de que sean consentidores y motores principales de las lúbricas desenvolturas, pues en la buena filosofía se sabe que la causa de la causa es la causa de lo causado, y así se hace un baile. Se debe tener la consideración de las muchas cosas para evitar estos desenfrenos escándalos, porque si no pasan la plaza de los alcahuetes declarados a los ojos del mundo y a los de Dios, serán de los cuantos pecados que cometerán en las casas. Las principales consideraciones que debe tener presentes el que hace un baile me parece que se pueden reducir a las siguientes. Primera, que las mujeres concurrentes sean honestas, de buena vida, y nunca solteras o mujeres libres, sino hijas de familia o casadas, y que vayan con sus padres o maridos para que el respeto de estos se contenga y contenga a los jóvenes libertinos. Segunda, que con conocimiento jamás se convide a ninguno de estos por exquisita que sea su habilidad, pues menos malo será que sabe bailar mal que no seduzca bien. Ordinariamente, estos mozos bailadores, como les dicen, útiles, son más pícaros de buen tamaño, pues no llevan un baile más que dos objetos: divertirse y chonguear. Este chongueo no es más que sus seducciones o llanenzas. Si pueden, pervierten a la doncella y hacen prevaricar a la casada, y todo esto sin amor, sino con un mero vicio o pasatiempo. Algunas ocasiones logran sus intensivos intentos y apenas satisfacen su lujuria, cuando abandonan por nuevo objeto en aquellas infelices y locas que se prostituyeron en su honor y virtud a la verbosidad y aristas del mozo inmoral, lascivo, necio y solo un buen bailarín. Pero aun cuando se encuentran con pedernal, quiero decir, cuando por fortuna las muchachas, todas de un baile, son juiciosas, honestas y recatadas, que saben burlar sus intonentas y conservar su honor ileso en medio de las llamas, como la zarza que vio arder a Moisés sin quemarse, en lo que ciertamente es un milagro, en este caso tan remoto, hacen útiles su negocio.
Ellos, a más no poder, y cuando se les cierran los oídos de las jóvenes, no se dan por vencidos ni se entristecen. Cuando sus adulaciones y diligencias en cualquier seducción no son por amor, sino por vicio, no se les da cuidado a los de los desaires, ni se entibian por no hallar correspondencia. Nada menos, siguen brindando y saltando muy serenos, contentos de lo que ellos llaman caldo. Este caldo alerta a casados y padres de familia que sabéis lo que es el honor y lo que queréis conservar como es debido. Este caldo es el manoseo que tienen con vuestras hijas y mujeres. Las licencias pasan 1000 veces a manos de las bocas, casi convirtiéndoselo en manoseos claros y oscuros furbidos. Los que menos escrupulentas no llevan mal, y las que se llaman prudentes y honradas disimulan y sufren por evitar pendencias. La última consideración que se debe tener era que los bailes durasen cuando más hasta las 12 de la noche. Esta es una hora más que regular para irse a recoger cada uno a su casa, bastante divertido si es racional, porque lo que pasa después de esa hora ya no se debe llamar diversión, sino vicio, incomodidad y tontería. Últimamente, yo no declamo en contra de los bailes, sino en contra de los escándalos de los bailes. Quítese de ellos todo lo que hace percaminosos y peligrosos, y dejándolos en una clase de diversión indiferente. Ellos serán malos para quien quiera ser malo en ellos, y serán honestos para el honesto. Pero mientras no se haga así, el baile, sea por sus abusos, sea por su ocasión, no podría liberarse de la definición de un padre de iglesia, que dice que el baile es un círculo y cuyo centro es el demonio. Bailar no es malo, lo malo es el modo en el que se baila y el objeto por el que se baila. Los músicos arrumbaron sus instrumentos junto a las sillas, y ellos se acostaron en ellas lo mejor que pudieron. Las mujeres se amontonaron en el estrado y los hombres se pusieron a contar cuentos para no dormirse, pues no tardaba en amanecer como deseaban para irse a tomar café. Las disposiciones no eran muy malas, pero ellos y ellas no eran dueños de sí, sino el aguardiente que los narcotizaba más y más a cada minuto. Con esto, unos hablando y otros oyendo simplezas, se fueron quedando dormidos, unos por un lado y otros por otro, siendo de los primeros Januario. La señora, mi madre, ya se había recogido bien temprano, encargándome que cuidara la casa. Como lo hice, pues aunque tenía sueño como el mejor, no me atreví a dormir, temeroso de que no fuera alguno a llevarse alguna cosa. Es un demonio el interés, y en el estado de salud pocas cosas desvalen a los hombres más que de él. Alerta estaba yo, velando a todos y oyéndolos roncar y variar el estómago, cual más no menos. No era muy grata esta música ni estos olores, y más de eso, yo no podía sufrir el sueño. Dormí como un podenco hasta las 12 del día, a cuya hora me levanté y hallé a la pobre vieja cocinera hecha un Bernardo contra los bailarines. Señora, decía mi madre, ¿no es esta brava sin razón la de estos perdularios que después de haber tragado y divertirse todo el día, pusieron la casa como la han puesto? Mire usted, señora, todo el día me debe de limpiar sus porquerías, porque Jesús, ¿cómo estaba todo? Era un asco. Un vómito por el corredor, una suciedad por la escalera, otro por otro lado, hasta la sala. Señora, hasta la sala estaba hecho un asco. Mi madre consoló a la viejecilla diciéndole, Nana Felipa, tiene razón, ellos son los pícaros, indecentes, groseros, malcriados, y los que hacen todo el mal en las mismas clases en las que se divierten. Pero ya, por ahora, ya no hay remedio. Y usted sabe que mi marido no era amigo de estas canarias, y así yo no tenía experiencia de semejantes groserías. Pero le empeño a usted mi palabra de que será la primera y la última. No me gustó mucho esta sentencia, porque como ni gastaba mi dinero, ni trabajaba, ni en nada en la fusión, hubiera querido que siguieran los bailecillos en mi casa al menos 3 veces a la semana. Salí a la calle y volví como eso de las 9 de la noche. Hallé a mi madre algo seria, pues me dijo que ¿dónde había estado? Que extrañaba mi tanta licencia, que yo era su hijo y que no pensara que porque había muerto mi padre yo era dueño absoluto de mi libertad y otras cosas de ese modo.
a las que le respondí que ya era tiempo de que había acabado, que yo era un muchacho, que ya me rasuraba y que si salí y me detenía en la calle era para ver con qué cosa habíamos de mantenernos. Hoy sois mis hijos y no pasaréis uno de los muchos juguetones, pero mañana seréis hombres y padres de familia, y entonces la lectura de mi vida os enseñará cómo hoy debéis manejar con vuestros hijos para no tener que sufrirles lo que por mi pobre madre tuvo que sufrir por mí. 2 años sobrevivió mi madre a la muerte de mi amado padre, y fue mucho, según las pesadumbres que le di en ese tiempo y de que me arrepiento cada vez que me acuerdo. Constantemente disipado, vago y mal entendido, no pasaba sino en el baile, en el juego, en las mujeres y en todo cuanto directamente propondía el viciar con las costumbres más y más. El vicio había hecho callos en mi corazón, las raíces estaban muy profundas y no hacían mella en él los consejos sólidos, ni las representaciones suaves ni las ásperas. Todo lo que escuchaba violento y lo desprendía con pertineza. Si me exhortaba la virtud, me reía, y si me afectaban los vicios, me exasperaba. Y no solo que entonces me faltaba el respeto con las respuestas indignas de un hijo cristiano y buen nacido, haciendo llorar sin consuelo a mi pobre madre en tantas ocasiones. ¿Qué provecho no hubiera resultado a mi madre y a mí si no hubiera opuesto tantas veces a los designios de mi padre, si no hubiera embarazado castigarme y si no hubiera chiqueado tanto con su imprudente amor? Yo me habría acostumbrado a respetarla, me hubiera criado timorato y arreglado bajo este sistema, no hubiera yo padecido tantos trabajos en el mundo y mi madre no hubiera sido víctima de tantas desobediencias. Lo más sensible es que este funesto caso no carece de ejemplares. Hijos de viudas consentidoras casi siempre son hijos perdidos y malcriados, y madres de semejantes hijos, ¿qué han de ser sino unas mujeres desgraciadas? Entonces, la viuda reconoce lo feroz del corazón entregado a la libertad. Quiere oponerse por primera vez, pero es tarde. El torrente es impetuoso y las fuerzas incapaces de contenerlo. Prueba los consejos, emplea las caricias, cumplía las reposiciones, tienta las amenazas, agota las lágrimas, solicita castigos y acaso, desesperada, perrumbe en maldiciones contra su hijo. Nada más basta. El joven, endurecido y obstinado y acostumbrado a no obedecer ni respetar a su madre, desprecia los consejos, se mofea con las caricias, se burla de las reprensiones y se ríe de las amenazas. Últimamente, si es en ejemplo, ¿cuál es el ordinario que ven los hijos en sus casas? Lujo en las personas, exceso en la mesa, orgullo con los criados y altanería y desprecio con los pobres. Esto es cuando menos, que cuando más, ya se sabe qué es lo que ven y oyen los niños en muchas casas. Y siendo ejemplo aliciente más poderoso para formar el bien o el mal del corazón del niño en aquella edad, ¿cómo será con tales ejemplos? Los resultados nos dicen: niño engreído, niño soberbio, niño consentido, grande, necio, niño abandonado, grande perdido, y así se va lo demás. Así, ni más ni menos, debe ser la educación de los niños desde más pequeños, antes que sean troncos. Se debe de corregir sus deslices luego de que se noten, porque si no, crían barbilla. Estas son las verdades más claras que el agua, más repetidas que los días. No hay quien diga que la ignorancia, y con todo lo que ven, sino muchachos malcriados y necios que después son hombres vagos, viciosos y perdidos. ¿Cuánto mejor y más fácil no es domar al caballo de potro que de viejo? Tienen los padres un freno y un asiente muy oportunos para el caso, y que, sabiéndolos manejar con prudencia, es casi imposible que deje de producir buenos efectos. El freno es la ley evangélica bien inspirada, y el asiente el buen ejemplo practicado constantemente. Los campistas de nuestra tierra dicen que el mejor caballo necesita espuelas, y así podemos decir que el niño más dócil y el mejor natural ha de menester observar buenos ejemplos para formar un corazón y la sana moral, y no corromperse. Esta es la escápula más eficaz para que los niños no se extravíen. No hay que admirarse de que el hijo del borracho sea borracho, el del jugador tajur
y el del altivo, altivo, etc. Porque si lo aprendió de sus padres, no es maravilla que lo haga si lo vio hacer. El hijo del gato caza al ratón, así dice el refrán. Por esto, entre los lacedemonios se acostumbra a castigar a los padres por los delitos de los hijos, disculpando en ellos la falta de advertencia y acriminando en aquellos malicia e indolencia. Cuando ponderamos lo mal que hacen los padres cuando faltan a las obligaciones que tienen contraídas respecto a sus hijos, no disculpamos a estos por los desacatos e inobediencias. Unos y otros hacen el mal, unos y otras transforman el orden natural e infringen la ley y perjudican a las sociedades en las que viven. Y no enmendándose, unos y otros se condenan, pues como se lee en los sagrados libros, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Es verdad que Dios dice que el hijo malcriado será oprobio y la confusión de los padres, pero también están llenas de anamentas las divinas letras en contra de tales hijos. Oíd algunas que se consideran proverbios. Se extinguirá la vida del que maldice a su padre, y pronto quedará entre las tinieblas del sepulcro. Mala será la fama, o será deshonrado el que menosprecia a su madre. El que aflige a su padre o huye de su madre, será infeliz. La maldición de ésta destruye hasta los cimientos de la casa de los malos hijos. Y por último, devoren los cuervos carniceros el cadáver y saquen los ojos al que se atreva a burlarse de su padre. Horrorizan estas maldiciones, pero ¿y qué? ¿Habrá hijos tan ingratos que las merezcan? Esto mismo lo dudó Salomón, y por eso, cuando dio las leyes a sus atenienses y señaló el castigo de todos los delitos, no señaló al hijo ingrato, diciendo que no se persuadía pudiera haber tales hijos. Nosotros no podemos fingirnos esta duda, porque vemos 1000 hijos que ni merecen este nombre, según son de perversos o ingratos con sus padres. Por el contrario, prodiga a Dios las bendiciones de los hijos buenos, amantes y obedecientes a sus generaciones. Que el Señor se acordará del buen hijo el día de la tribulación, que atenderá sus oraciones, que perdonará sus pecados y, en fin, que le acompañará la bendición de Dios eternamente. Es tan justo, debido y natural el amor, respeto y gratitud que los hijos deben tener a los padres, que los mismos paganos que no se convencieron con el verdadero Dios ni se impulsaron en sus bendiciones y amenazas. No los dejaron recomendados no solo por sus pulmas, sino por sus obras. Qué amor el de aquella joven romana que, estando su padre preso y sentenciado a morir de hambre, se dio a tributo para alimentarlo por la rendija de la puerta de la cárcel. ¿Y con qué? Con la leche de sus pechos. Qué respeto el de aquellos nobles hijos que, faltando los caballos, ellos tiraron de la carroza y condujeron hasta las puertas del templo a su madre sacerdotista. Qué piedad la de Eneas, que, ardiendo la ciudad de Troya en la noche fatal de su exterminio, cuando todo era espanto, terror y confusión, y no tratando todos, sino de liberarse de la muerte, él corre hasta donde estaba el viejo padre Anchises, lo pone entre sus hombros, vuela con él entre las llamas y le asegura la vida diciéndole: Ea, ven a mi cerviz, que yo con mis hombros te tengo que liberar, oh Padre amado, sin que tan dulce carga en ningún tiempo me agrave en la estime por trabajo, sea después de lo que fuere, que la hora del riesgo o la dicha común a entrambos. Estos heroicos ejemplos no embelezan, no encantan, no enternecen a los buenos hijos, y a los malos no los avergüenzan y confunden. Estas brillantes acciones no fueron hechas por santos cristianos, ni por anacoretas de yerno, sino por unos gentiles y por unos paganos que no gozaron de la luz del Evangelio, ni tuvieron noticia de sus infalibles promesas, y sin embargo amaban, veneraban y socorrían a sus padres hasta el extremo que habéis visto, sin más guía de la naturaleza y sin más interés de la complacencia interior de uno de los frutos de la virtud. Pero los malos hijos no solo no veneran a los padres, sino que insultan, y lejos de socorrerlos y alimentarlos, les disipan cuanto tienen, los abandonan y los dejan padecer en la miseria. Ay de tales hijos, y ay de mí, que fui uno de ellos, y la fuerza de disgustos y sinsaberes di con mi pobre madre en la sepúlveda, como veréis en el capítulo 1 del tomo siguiente. Fin del primer tomo.